¿Te imaginás grabar un disco para que nadie lo escuche nunca? Acá en Ópera Salvaje van a escuchar muchísimas historias sobre el cine, sobre la música, un poco de todo. Pero probablemente pocas sean tan extrañas y particulares como esta, la historia del disco creado para que nadie lo escuche. Corría la década de los 60, la época en la que el rock se había establecido definitivamente como música popular, tanto así que marcó una generación. Lo que en la década anterior se había visto como una moda pasajera terminó convirtiéndose de hecho en cultura. La actitud, los modos de vestir y de pensar, todo cambió en aquella década, signada al mismo tiempo por el recrudecimiento de la Guerra Fría y el nacimiento del movimiento hippie, con sus banderas de pacifismo y amor libre. Los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Pink Floyd y muchos otros se volvieron íconos que han trascendido los límites del tiempo. Bandas que no solo popularizaron distintas vertientes del rock, sino que fueron a su vez representantes de todos y cada uno de los grandes cambios, las pequeñas revoluciones y aperturas de esa década tan idealizada. Y en el medio de todo esto, hagámoslo más fácil. ¿Vieron todo lo que dije? Bueno, piensen que podrían ser todo lo contrario. Hacia ahí vamos. Allí, en una esquina completamente opuesta a todo lo que les conté, estaba The Residents. Ja, der kommt her und klatsch. Ja, gut. Ich sing meinen Song, wenn du hörst den Gong. Wenn tanzen den Twist, bist du mehr der Best. Contesten todos en sus casas esta pregunta. ¿Cuál es la banda más extraña que escuchaste? ¿Qué es lo que considerás más experimental en toda la música que conoces? Bueno, ya te podés ir olvidando de todo eso, porque si hablamos de música experimental o música extraña, nada, absolutamente nada se parece a The Residents. Nada, no busques algo así porque no hay otra. Todo lo que creas experimental se queda chiquito comparado a lo que esta enigmática banda viene haciendo desde finales de los 60. Sí, en el medio del Flower Power, en el medio del All You Need Is Love, sí, en el medio de todo eso aparecen estos chiflados a hacer pedazos todas las convenciones musicales que pudieron. ¿Y saben qué es lo más loco? You're crazy. The Residents son un misterio total. Para empezar, no se sabe quiénes son sus miembros. Desde los inicios de este proyecto, estos no han revelado sus identidades y defendieron su anonimato a capa y espada. De hecho, la imagen más icónica y famosa de este grupo es la de 5 personas vestidas de etiqueta, luciendo enormes máscaras en forma de ojo que no permiten ver sus caras. El misterio de quiénes son The Residents llegó a ser tan grande que hasta se sospechó que eran nada más ni nada menos que los Beatles. What? Bro, what are you talking about, man? Bueno, en cierta medida podemos decir que algo habrán tenido que ver, porque The Residents, dentro de su locura experimental, nunca dejó de lado el humor. Un humor que estuvo dirigido principalmente a burlarse de todo lo que se consideraba música popular. Así que los chicos de Liverpool no se salvaron de sus parodias. Miren sino esto. Acá está la portada del disco Meet the Beatles, y esta es la portada del primer LP de The Residents, Meet the Residents. Y sin ir mucho más lejos, el segundo disco de la banda fue una fenomenal y desquiciada obra llamada The Third Reich and Roll, en la que The Residents bastardea y se mata de risa de alguna de las más famosas canciones de la historia del rock and roll de aquellos años. Con el tiempo, la banda nunca dejó de experimentar, y no solo en la música. En sus primeros años filmaron una película, Violence Fast, que no llegaron a terminar, y ya en los años 90 y primeros 2000 incursionaron en el internet y las nuevas tecnologías, haciendo desde series web hasta inclusive videojuegos. Eso va a tener que tener un video aparte, seguro. Todo esto sumado a su estilo inclasificable, casi improvisado de componer música, lógicamente impidió a The Residents ser muy conocidos, más allá de que hoy son considerados un grupo de culto. Realmente hay que estar muy preparado a la hora de sentarse a escuchar sus discos. Mucha cacofonía, mucho ruidito raro, mucha experimentación, composiciones imaginativas pero profundamente caóticas, no es del gusto de la mayoría, seguro. Pero las sucesivas escuchas van develando aspectos realmente interesantes y por lo menos desde mi experiencia, música tan críptica y estrafalaria como la que hace The Residents se vuelve cada vez más y más fascinante. Aunque también es cierto que a veces algo tan diferente a lo que estamos acostumbrados nos puede dejar bastante agotados.
Pero lo que nos interesa en este video es un hecho particular de la extensa trayectoria de The Residents. Desde sus inicios hubo una persona que estuvo muy ligada al proyecto, un músico que se hacía llamar Mysterious Ensenada. No solo es misterioso porque su seudónimo tenga esa palabra, ¿no? Sino porque ni siquiera se sabe si realmente existió o es un personaje creado por The Residents. Lo cierto es que, sea real o no, la historia oficial nos dice que este personaje fue quien introdujo al grupo a una ideología muy particular que definió la personalidad de la banda. La llamada teoría de la oscuridad. Suena diabólico, ¿no? Pero no se preocupen, no es que hicieron un pacto con el demonio. La teoría de la oscuridad se refiere a un método de hacer arte. Según esta teoría, un artista realmente logra hacer una obra de arte cuando ésta es anónima o cuando no se comparte con el mundo. O sea, que una obra de cualquier género artístico que nunca es vista o disfrutada por nadie más que su autor es una verdadera obra maestra. No, si estos muchachos no se iban a juntar con Andy Warhol, eso seguro. Estos iban muy en serio con estas cosas. La aplicación que hizo The Residents de esta extraña ideología fue una suerte de dadaísmo musical que caracterizó a la banda desde siempre, además del ya mencionado anonimato de sus miembros. Pero como este grupo se la jugaba posta con todos sus proyectos, porque aún en esa época había que tener huevos para hacer lo que hacían, no les alcanzó solo con cumplirlo de esa manera, ni hablar. Para hacer algo que respetara esta teoría de verdad, hacía falta algo un poquito más arriesgado que solo ocultar sus identidades. Así fue como nació la idea de grabar un nuevo disco. La grabación se realizó en el año 1974 en los estudios de Ralph Records, la discográfica creada por la banda, pero el disco no salió a la venta. Eso no es algo tan irregular o tan raro. En realidad suele pasar muchas veces que una banda graba un disco y por tal o cual razón no termina siendo distribuido en ninguna parte. Pero seguramente no hubo otro caso de un disco que se grabara con el simple y llano objetivo de que nunca sea oído por nadie. Sí, así como lo dije. Algunos de ustedes que estarán más despiertos, más atentos, dirán: ah, sí, qué vivo que sos. Y si lo grabaron para que nadie lo escuche, ¿cómo se conoce la historia? Entonces tiene que haber salido. Esperen un poquito, ya lo voy a explicar. La historia es 100% real porque el disco se grabó, se terminó, pero se guardó en el estudio. Ahora, la cuestión es que este hermetismo y este secreto se mantuvo así por más o menos 4 años, durante los cuales The Residents siguió publicando material. O sea que, para quienes siguieran a estos dementes en aquellos años, nada parecía raro, ni parecía haber cambiado, ni nadie se habría enterado seguramente jamás de este disco que nunca se publicó. Pero el problema llegó a finales de la década. Luego de haber publicado una serie de discos que se suelen considerar como la mejor época de la banda, The Residents se encontraba en un nuevo proyecto, Eskimo, un disco muy alabado pero también bastante jodido, aún dentro del historial de The Residents, lo cual ya es decir bastante. Lo cierto es que este proyecto fue bastante ambicioso y tuvo muchos retrasos, por lo que se cree que aquí ocurrió la epifanía que nos permitió conocer la historia que contamos en este video. The Residents ya se había olvidado por completo de ese disco que habían guardado 4 años antes, hasta que alguien en Ralph Records se topó con él. Fue así que The Residents decidió finalmente publicar ese disco que se suponía que nadie tenía que conocer. El disco en cuestión fue lógicamente llamado Not Available, que quiere decir no disponible. Se trataba de una suerte de obra conceptual de 5 canciones, aunque la historia que cuenta no está del todo clara. Se dice por ahí que en realidad cada canción es una reflexión sobre el momento que estaba pasando la banda y los estados de ánimo de sus miembros, pero es bastante críptico todo el mensaje y eso se hace muy complicado para corroborar la teoría. Pero, sea como sea, finalmente Not Available fue publicado en 1978 y con el tiempo fue ganando estatus de culto, al punto que tuvo inclusive algunas reediciones, la última de ellas en el año 2011, que agregó algunos cuantos minutitos más de música. Bueno, ahora ya que conocemos un poco más de esta estrafalaria historia, aunque sea, ¿vale la pena escuchar el disco? Absolutamente. Me arriesgaría incluso a decir que, irónicamente, este disco que estaba condenado al olvido es uno de los mejores y más fascinantes de la banda. Obvio, como dije antes, hay que estar muy preparado para escuchar a The Residents. Acá no se esperen melodías hermosas, voces majestuosas o canciones que los conmuevan en lo más profundo de sus almas. No, nada que ver. Si van a escuchar a The Residents, tienen que saber que van a encontrar todo lo contrario. O sea, melodías disonantes, voces exageradamente teatrales, composiciones caóticas y desquiciadas, eso sí, con mucha imaginación. Para tener solo 5 canciones, Not Available es bastante variado en tonos e ideas, y no se hace ni aburrido ni pesado.
Otros discos de la banda pueden ser extremadamente disonantes para muchos, un quilombo de sonidos y efectos que le destrozan la cabeza a más de uno. Pero con Not Available no ocurre lo mismo. Sigue siendo experimental y vanguardista como todos los demás, pero se siente bastante más accesible, si es que podemos usar esta palabra, con una banda como The Residents. Cada canción tiene su humor y su personalidad propia. Desde la ceremonial Edwina, la fenomenal The Making of a Soul, la dramática Ship is Going Down y la movida Never Known Questions, hasta el final con Epilogue, cerrando el disco como un ciclo, repitiendo la melodía de Edwina. Muchos podrían opinar que este es el disco ideal para escuchar por primera vez a The Residents, y puedo ver por qué lo dicen, pero yo creo que este es más bien un disco para escuchar cuando uno ya está más acostumbrado al sonido vanguardista y chiflado de este grupo. Mi fundamento se basa en que lo más extravagante y alocado tiene que ser lo primero a escuchar, como para que uno ya vaya sabiendo en qué territorio se está metiendo si sigue adelante con el resto de los discos. Y una vez hecho la idea, ahí sí escuchar Not Available. De esa forma, yo estoy convencido de que puede apreciarse mejor no solo la inclasificable música de The Residents en general, sino también la gran obra que es Not Available, el disco que se grabó para que nadie lo escuche nunca. Ah, y antes de que me olvide, si te gustó esta historia y querés conocer más sobre The Residents, o si ya los conocías y te gustaría aprender más sobre ellos, buscate el excelente documental Theory of Obscurity, disponible en YouTube subtitulado y del que vieron varias imágenes en este video. Hoy en día The Residents continúa de gira y como son un colectivo artístico ya considerado de culto, se merecían un lugar privilegiado. Pues bien, pasa y resulta que los tipos tienen ese lugar en el MoMA, sí, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, uno de los más importantes del mundo. Allí The Residents tiene un espacio en el cual exponen todos sus discos y todo el material disponible en el mercado publicado por la banda. Y como es el MoMA, y como ellos son The Residents, exponen todo ese material adentro de una heladera. Nos vemos en la próxima edición de Ópera Salvaje.